La tasa de fertilidad es más alta en México, teniendo un aproximado por encima de los 2 hijos por mujer, mientras que en España difícilmente se llega a alcanzar el número de reemplazo poblacional. La edad promedio Y eso es por los inmigrantes que tienen 1.5, ¿no? de los mexicanos es de 28 años, mientras que la edad promedio en España es de 43. Wow. Cabe resaltar que los países con una población más joven suelen tener mejores perspectivas de desarrollo y las sociedades jóvenes suelen ser más dinámicas y creativas. México y España, una comparación entre los dos países me parece bastante interesante. Yo espero con este video acá desde Brasil entender mejor un poco de los dos países que me gusta mucho. Vamos a verlo. Países que no se pueden comprender el uno sin el otro, ya que ambos estuvieron implicados en la creación del otro. La historia de España de al menos los últimos 500 años no se puede contar sin hablar de México, y la historia de México no se puede contar sin hablar de España. Pero veremos su historia más a fondo en un momento. México es una república presidencialista federal, mientras que España es una monarquía constitucional parlamentaria. De hecho, Creo que México fue en un periodo, un imperio, un reino, algo así, ¿no? Pero pronto sacaron su rey o emperador y bueno, lo mataron y dejó de ser entonces. el nombre oficial de España es justamente ese, Reino de España, mientras que el de México es Estados Unidos Mexicanos. Esto es medio una copia de Estados Unidos, esa idea de Estados Unidos mexicano acá, ¿no? Ambos están situados en el hemisferio norte y a lados opuestos del Océano Atlántico, con unos 9.000 kilómetros de distancia. Comparten más entre sí que con sus respectivos vecinos con los que hacen frontera. Ambos países llaman a sus vecinos del norte como gabachos. Ambos Gabachos. ¿Qué significa eso, gabachos? O sea, ¿alguien sabe decirme? países tienen como lengua oficial el español, pero en el caso de México también hay otras 68 lenguas indígenas con el mismo estatus que el español, aunque se calcula Mira. que poco más del 6% de la población pertenece a alguna de esas comunidades lingüísticas, mientras que en España solo se tiene al español como lengua oficial e idiomas como el catalán, el vasco o el gallego entran como lenguas cooficiales en sus respectivos. Acá catalán, gallego, euskera, que sería el vasco, asturleones, aragones, occitano. No, eso no es el idioma, ¿no? Es el idioma, personas que hablan la lengua, mira. ¿Y qué sería esa lengua asturleones, aragones y occitano? Territorios. La ciudad más poblada y la más importante de ambos países es la capital, pero habiendo una diferencia enorme entre la cantidad de habitantes que tiene Ciudad de México y la que tiene Madrid, siendo la Mira, bueno. capital de México un poco más del triple de grande que la capital española. Como dato curioso, la Ciudad de México es también la urbe con mayor población de hispanohablantes en el mundo. Y no solo eso, sino que también es el país hispanohablante más poblado del mundo, teniendo una población total de 126,7 millones, que comparada con los 47 millones de habitantes que tiene España, se percibe una enorme diferencia. Aunque estos datos van de la mano con el crecimiento de la población, el cual en México es de poco más del 1% anual y en España es de tan solo el 0,73%. Pero la diferencia demográfica en este caso también está relacionada con la cantidad de ciudadanos y centros urbanos que tienen ambos países, además de la superficie total de cada nación, donde la extensión territorial de México cuadruplica el tamaño de España. De hecho, México originalmente fue unas 8 veces más grande que España, pero en el camino pasaron cosas. De todas formas, el tamaño no importa en este caso, porque la distribución de la población es en última instancia lo que determina la demografía de un país. Por ejemplo, en México, la mayor parte de la población se encuentra en el centro del país, entre los estados de Jalisco y Veracruz. Aproximadamente una cuarta parte de la población vive en Ciudad de México y sus alrededores, mientras que en España, con la notable excepción de Madrid, Sevilla y Zaragoza, las aglomeraciones urbanas más grandes se encuentran a lo largo de la costa mediterránea y la atlántica. Numerosas ciudades más pequeñas que se extienden por todo el interior reflejan la herencia agraria del país. También es destacable la Creo que eso es más interesante, de tener la población esparcida por todo lado, de que junto y así puede vivir un poco mejor, creo, ¿no? asentamiento muy denso alrededor de la capital Madrid, así como de la ciudad portuaria de Barcelona, que no es una distribución geográfica perfecta, pero en este sentido está mejor equilibrada que la de México. La esperanza de vida al nacer es más alta en España, siendo de 81 años, mientras que en México se espera que la población en general viva 76 años. Ya, la misma de Brasil acá, 76 años, mira. La tasa de fertilidad es más alta en México, teniendo un aproximado por encima de los 2 hijos por mujer, mientras que en España difícilmente se llega a alcanzar el número de reemplazo poblacional. La edad promedio Y eso es por los inmigrantes que tienen 1.5, ¿no? de los mexicanos es de 28 años, mientras que la edad promedio en España es de 43. Wow. Cabe resaltar que los países con una población más joven suelen tener mejores perspectivas de desarrollo y las sociedades jóvenes suelen ser más dinámicas y creativas. La cantidad de tierra cubierta por bosques que poseen ambos países es bastante similar. También el porcentaje de tierra dedicada al uso agrícola, incluyendo tierras cultivables, es sorprendentemente parecido.
México es un país con mayores reservas de agua que España. Esto incluye todas las aguas interiores como lagos, ríos, embalses y humedales. España es un país mucho más frío que México, teniendo una temperatura media bastante más baja. El clima en México es mucho más variado que en España. Este varía entre tropical y desértico, con temporadas de lluvia y huracanes mayormente en el sur y el oeste del país. Mientras que en España el clima es mayormente templado, con veranos despejados y calurosos en el interior, pero más moderados y nublados a lo largo de la costa. También tiene inviernos nublados y particularmente fríos en el interior. A mí me gusta más el frío. Acá realmente ya viví en regiones de Brasil muy caliente y no me gusta tanto. Me gusta más de acá, donde vivo, en el sur de Brasil, que siempre es más frío. Y bueno, no tan frío como España, lástima, pero es un poco más frío. La misma estación a lo largo de la costa es parcialmente nublada y fresca. La variedad geográfica en ambos países es bastante rica, siendo México mayormente conformado por montañas altas y escarpadas, pertenecientes a las cadenas montañosas de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, llanuras costeras bajas, altiplanos y desiertos. Mientras que en España el terreno es más como una meseta grande, rodeada de colinas escarpadas, además de tener como barrera natural con Francia a los Pirineos en el norte, lo que me recuerda. El punto más alto de México es el Pico de Orizaba, con 5.636 metros de altura, ubicado entre el estado de Puebla y el estado de Veracruz, mientras que en España el punto más alto se encuentra en las Islas Canarias, siendo este el Pico del Teide, de tan solo 3.718 metros sobre el nivel del mar, pero si lo contamos desde el lecho oceánico, su altura sería de 7.500 metros. Ambos países tienen disputas territoriales. España mantiene su reclamo sobre Gibraltar, que está bajo dominio británico, y Marruecos reclama de forma directa todos los territorios españoles en África, desde el islote Perejil hasta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, México no reclama abiertamente ningún territorio, pero existen pequeñas disputas con Guatemala y Belice, además de la posesión de la isla Clipperton, la cual hace más de 100 años que está bajo dominio francés. Ambos países también tienen... Y la parte perdida para Estados Unidos, robada por Estados Unidos, había que reclamar, ¿no? Un muro en alguna de sus fronteras, el cual siempre genera polémica por el gran flujo de migrantes que pasan por ahí, lo que me lleva a hablar sobre la tasa de migración de cada país. En México migran 1,46 ciudadanos de cada 1.000 habitantes, mientras que en España inmigran 1,39 ciudadanos por cada 1.000. Ambas naciones tienen la misma cantidad de ciudadanos con el virus del VIH, pero debido a la diferencia de población entre ambos países, el número lógicamente es más grande en México. La religión más grande de ambos países es la católica. La esperanza Mira, volvemos acá. más grande en México. La religión más grande de Solamente 58% de los españoles son católicos. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? ambos países es la católica. La esperanza de vida escolar en México es de 15 años, mientras que en España es de 18. Los gastos en educación representan en México el 4,5% del PIB. En España ese número es similar. Sorprendentemente, el 81% de la población en ambos países vive en ciudades o áreas urbanas. En España se puede beber agua directamente del grifo. En México no se puede beber agua de la canilla. En teoría sí podrías, pero es un truco que solo puedes hacer una vez en la vida. México Acá donde yo vivo sí se puede, pero es un pueblo, entonces tiene una mejor calidad. gasta un 5,4% de su PIB en salud, mientras que en España se extiende hasta el 9%. En México hay más de 2 médicos por cada 1.000 habitantes. En España hay casi 4. México tiene la mitad de camas de hospital que España por cada 1.000 habitantes. México tiene un mayor índice de población adulta con obesidad. La edad media del primer parto de una mujer es de 21 años en México, mientras que en España es de 31. ¡Wow! 31. México tiene Eso hace con que tiene menos hijos, ¿no? 4 usos horarios, mientras que España, Para 4 usos horarios, vamos a ver acá. mientras que en España es de 31. México Menos 2, menos 1, 0, más 1. Mira. Brasil también tiene 4, pero la mayor parte queda con un horario nomás. tiene 4 usos horarios, mientras que España tiene 2, uno para la península y alrededores y otro exclusivo para las Islas Canarias. México se divide en 32 estados, mientras que España se divide en 17 comunidades autónomas. La fiesta nacional más importante de México es el Día de la Independencia, el cual se conmemora el 16 de septiembre, aunque Cuando desde 6 de septiembre, entonces, mira, en Brasil el Día de la Independencia es 7 de septiembre, del mismo mes, entonces. como curiosidad, durante el Porfiriato, la fecha fue cambiada al 15 de septiembre, ya que coincidía con el cumpleaños del presidente. En España, la fiesta nacional que más importancia tiene es el Día de la Hispanidad, el cual se celebra cada 12 de octubre conmemorando la llegada de Colón a América, que de hecho también se celebra en México. En ambos países existe el sufragio universal a partir de los 18 años. También en ambos países el deporte más popular es el fútbol. La población bajo el nivel de pobreza en México es de casi el 42%. 42%, mucha gente, ¿no? Qué lástima, mucha gente. En España la pobreza es de poco más del 20%.
En ninguno de los dos países existe la pena de muerte. La tasa de desempleo en México es más baja que en España. Las principales industrias mexicanas son alimentos y bebidas, tabaco, productos químicos, hierro y acero, petróleo, minería, textiles, prendas de vestir, vehículos de motor, bienes de consumo duraderos y el turismo. Mientras que en España sus principales industrias son textiles y prendas de vestir, alimentos y bebidas, metales y manufacturas de metales, productos químicos, construcción naval, automóviles, arcilla y productos refrácticos, calzado, productos farmacéuticos y equipos médicos. Los principales socios comerciales de México son Estados Unidos, China y España, mientras que los principales socios comerciales de España son Alemania, Francia y China. El PIB de ambos países, según el Banco Mundial, los sitúa muy cerca el uno del otro. De hecho, recientemente México desplazó a España en el puesto 15 entre los países con mayor PIB del mundo, quedando en el puesto 14 a nivel mundial. México se ha convertido en el segundo mercado de exportación más grande de Estados Unidos y la tercera fuente de importaciones. En 2017, el comercio bidireccional de bienes y servicios superó los 623 millones de dólares. México tiene acuerdos de libre comercio con 46 países, por lo que más del 90% de su comercio se rige por acuerdos de libre comercio. En 2012, México formó la Alianza del Pacífico con Perú, Colombia y Chile, mientras que España, el fuerte crecimiento de las exportaciones ayudó a que la cuenta corriente de España alcanzara un superávit en 2013 por primera vez desde 1986 y sustentar el crecimiento económico del país. El aumento de la productividad laboral y una devaluación internacional resultante de la moderación de los costos laborales y la menor inflación han mejorado la competitividad de las exportaciones de España y han generado interés por parte de los inversionistas extranjeros en la economía. De hecho, la economía española y la mexicana están ahora en su mejor momento desde la época virreinal gracias a las buenas relaciones que existen entre ambas naciones. La economía mexicana y la española estuvieron atadas la una con la otra por más de 3 siglos, básicamente porque eran un solo país, y como mencioné antes, la España moderna no se puede entender sin México. América se descubrió prácticamente al mismo tiempo que terminaba la reconquista de la península ibérica. Desde entonces se comenzó un proceso de occidentalización en todo el territorio americano impulsado por España. De hecho, la gran mayoría de las ciudades en México fueron fundadas por españoles y muchas otras como la Ciudad de México o Cholula fueron construidas en base a importantes ciudades prehispánicas. En 1521, después del periodo de conquista, Hernán Cortés decidió establecer en la antigua Tenochtitlan, la capital de la Nueva España, por lo que ordenó su reconstrucción ya que había sido destruida durante la Guerra de la Conquista. Este se podría considerar como el momento del nacimiento de México, ya que tanto culturas prehispánicas como la ibérica convergieron en la construcción de la que desde ese momento se convirtió en la capital de México. Y ya sé que muchos me dirán que no era México sino la Nueva España, pero incluso desde la era virreinal ya se conocía como México. Solo que después de la independencia el nombre de la zona central del virreinato pasó a ser el nombre de la nación entera. Pero el pueblo mexicano y el español comparten lo más importante, a su gente, ya que a ambos lados del océano se dio el mestizaje. Claro que en México fue mucho más notorio porque eran en su mayoría los españoles quienes migraban al Nuevo Mundo. De hecho, la mezcla de culturas comenzó por Gonzalo Guerrero, un arcabucero proveniente de Huelva, que naufragó en Yucatán y pasaría a ser un esclavo de los locales. Pero con el paso del tiempo terminaría convertido en jefe maya, aparte de ser recordado como el padre del mestizaje. Y no solo eso, sino que los descendientes de Moctezuma migrarían hacia la península ibérica y contarían con su propio ducado, pasando a formar parte de la familia real, reconociendo así la importancia. Qué interesante, no sabía eso. Entonces, los descendientes de Moctezuma, mira, son nobles en España. Acá, actual titular, Juan José Marsilla de Teruel, Moctezuma y Balcárcer. Qué interesante. Importancia que tuvieron sus antepasados en la formación de ambos países y continuando con dicho título nobiliario hasta la actualidad. Después de la independencia, las relaciones entre México y España se iniciarían formalmente hasta 1836. Con algunos altibajos se mantendrían intermitentemente 103 años hasta 1939, año en el que Franco ganaría la Guerra Civil Española y las relaciones con México se enfriarían aún más, principalmente porque miles de republicanos buscarían asilo en México. A finales de los 60, las relaciones entre México y España tocarían su punto más bajo, llegando a romper relaciones diplomáticas durante varios años, hasta que estas fueron restablecidas en marzo de 1977, una vez que Franco ya había muerto y podía haber un diálogo entre naciones democráticas, relaciones que afortunadamente se han mantenido hasta hoy. También se habla mucho del oro que España le robó a México, pero en realidad España le devolvió toneladas de oro a México hace años. En este video que te dejo a continuación, te cuento cómo se devolvió, dónde quedó y el... Bueno, bastante interesante como pone acá el señor del canal, Erwigar. Voy a poner el video acá en la descripción para que pueda acceder. Y van a ver qué dice acá la gente en los comentarios. Dice, vamos a poner acá: soy mexicano viviendo en Barcelona. Desde que llegué me he quitado muchos mitos que a veces tenemos. Los españoles son muy fraternos con el mexicano y con el latino en general. A veces el español se lleva mejor con nosotros que con otros europeos por nuestra cercanía cultural. En España
Al mexicano se le ve como alguien muy trabajador y que saben hacer negocios. Esto porque nuestros paisanos no vienen a España a pedir dinero, sino a chambear duro y a emprender. Lo que más me sorprendió es que, a diferencia de lo que generalmente se piensa en España, no se ve a México como un subdesarrollado ni inferior. Al contrario, los amigos que he hecho quieren conocer Cancún, Ciudad de México y Los Cabos, sin mencionar que aman nuestra gastronomía. Mira qué interesante. Dos países que este chileno ama profundamente, dos países necesarios para los que los seres humanos avancemos. Quiero conocer los dos países igualmente. Creo que, no sé, primero México, después España, no sé cuál sea más barato ahí primeramente, ¿no? México y España, desde aquí de Brasil, vivo acá en Brasil. México y España, grandes países hispanos y grandes hermanos. Ah, la diferencia entre Gibraltar, los territorios, acá los territorios, bueno. Se olvidó el material ferrocarril, exportamos a Estados Unidos, tenemos líneas de alta velocidad, muy bien. México, a pesar del discurso de orador, es querido por España y los mexicanos están muy bien vistos. Gente trabajadora, honrada, divertida, amable y que aporta. Muy bien, señores. Me gustó bastante esta comparación entre México y España. Desde acá un brasileño viendo todo eso. Muchas cosas que no sabía de los dos países que tengo ganas de visitar. Y me gustaría saber qué cosa faltó en la comparación acá de los dos países, que es igual, que es muy diferente, que ustedes saben, los hermanos españoles y los hermanos mexicanos. Pueden dejar en los comentarios, lo voy a leer. Yo soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.